Hola, bueno, vamos con otro final de biofísica del CDC, final regular, cátedra única, del día 2 del 12 del 2022, el tema 2, y el problema número 1 que dice que en la figura se muestra el gráfico de velocidad en función del tiempo de un ascensor que parte del reposo desde la planta baja de un edificio hacia arriba, y hay que indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. Bueno, vemos en el gráfico que tenemos diferentes tramos. En el primer tramo el ascensor está acelerando, ¿sí? Aumenta la velocidad, tramo 1. En el primer tramo tenemos una aceleración que va a ser la variación de la velocidad respecto a la variación de tiempo. La velocidad aumenta de 0 a 2, o sea que aumenta en 2 metros por segundo en el lapso de un segundo. Tengo una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, y la distancia que recorre en este tramo, como no hay velocidad inicial, va a ser la mitad de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Esto me da un medio de 2 metros sobre segundos cuadrados por un segundo al cuadrado, y me dice que recorre solamente un metro. El segundo tramo, la velocidad se mantiene constante, tengo un mRU, y el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. La velocidad es 2 metros por segundo y el tiempo de 1 a 4 tengo un intervalo de tiempo de 3 segundos, o sea que recorre 6 metros con velocidad constante. Y en el tramo 3 tengo un movimiento uniformemente variado, frena, o sea, la velocidad pasa de 2 a 0, así que la aceleración, la variación de velocidad es negativa, menos 2 metros sobre segundos dividido 2 segundos, menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Y el desplazamiento en este tramo va a ser la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto me daría 2 metros por segundo por 2 segundos más 1 medio por menos 1 metro sobre segundo cuadrado por 2 segundos al cuadrado, 4 segundos cuadrados. Esto me da 2 por 2, 4, menos 2, o sea, recorre 2 metros. Bueno, vamos a ver ahora las opciones. La primera dice, en t igual 3 el ascensor está en reposo. Falso, en t igual 3 se mueve con velocidad constante de 2 metros por segundo. La aceleración en t igual 0,5 es 1 metro sobre segundo cuadrado. No, en ese tramo la aceleración es de 2 metros sobre segundos cuadrados. En t igual 5 la aceleración es nula. No, tiene una aceleración en ese momento de menos 1 metro sobre segundo cuadrado. La distancia que recorre entre 0 y 1 es mayor que la distancia que recorre entre 4 y 6, no, porque entre 0 y 1 recorre solamente 1 metro y entre 4 y 6 recorre 2 metros. En t igual 6 está en planta baja, no, porque el ascensor nunca paró de subir, ya que la velocidad siempre se mantiene positiva, ahí se detiene, pero el ascensor siempre subió. Y la última dice, la aceleración en 0,5 segundos es mayor que la aceleración en 5 segundos. Sí, teniendo en cuenta el valor absoluto, en el primer tramo tengo una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, y en el último una aceleración de frenado de 1 metro sobre segundo cuadrado. Así que esta es la opción correcta, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al segundo problema. Bueno, el segundo dice que un libro de 500 gramos de masa que está inicialmente quieto, en reposo, apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento, se le aplica una fuerza constante de 2 newton paralela a la mesa. Mientras está aplicada la fuerza, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Bueno, mientras actúe esa fuerza, es la única fuerza que va a hacer que el libro se mueva, ¿sí? O sea, le vamos a aplicar una fuerza paralela a la mesa
tengo por otro lado el peso, pero el peso está en equilibrio con la normal, con la dirección del plano, normal, peso, y esta es la única fuerza que lo hace mover. La sumatoria de fuerzas en X, horizontales, es igual a la masa por la aceleración. La fuerza vale 2 newton, la masa es de 0,5 kilogramos, y entonces 2 newton dividido 0,5 kilogramos nos va a dar una aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados, ya que la velocidad va a aumentar a razón de 4 metros sobre segundos cuadrados en cada segundo. Bueno, la primera afirmación dice que el libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, aumentando su velocidad a razón de 4 metros sobre segundos en cada segundo. Bueno, justo esa es la correcta. Leemos igual las otras. El libro no se mueve porque la fuerza es menor que el peso. No, si no hay rozamiento, se va a mover independientemente del valor de la fuerza que apliquemos. El libro se mueve con movimiento rectilíneo uniforme porque la fuerza aplicada es constante, ¿no? Se mueve con aceleración constante. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. El libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración, bueno, es incorrecto el valor de la aceleración. El libro no se mueve porque la acción de una fuerza se opone a una reacción igual y opuesta. Bueno, en este caso no hay ninguna reacción a la fuerza aplicada sobre el libro. Y el libro se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración, bueno, incorrecto el valor de la aceleración, así que, bueno, la primera opción era la única correcta. Pasamos al ejercicio 3. Bueno, el 3 dice, un hombre empuja una caja de 10 kilos con una distancia de 5 metros a lo largo de una superficie horizontal, aplicándole una fuerza horizontal de 35 newton. La fuerza de rozamiento entre el piso y la caja es de 20 newton. La caja parte del reposo, entonces para este trayecto, bueno, acá vamos a resolverlo mediante consideraciones energéticas. O sea, tenemos una caja sobre, bueno, la que actúan básicamente, hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y vamos a tener acá el peso, la normal, y vamos a tener una fuerza horizontal que actúa sobre la caja, cuyo valor conocemos, es una fuerza de 35 newton, y tenemos por otro lado una fuerza de rozamiento que actúa entre la caja y el piso, cuyo valor también tenemos y es de 20 newton. 20 newton, esa es la fuerza de roce, y la fuerza es de 35 newton. Bueno, a ver, como el plano es horizontal, la variación de energía potencial gravitatoria va a ser igual a 0. Como la fuerza de 35 newton es mayor que el rozamiento, esto va a adquirir una aceleración y por lo tanto la variación de energía cinética va a ser mayor que 0. Y la variación de energía mecánica va a ser entonces igual a la variación de energía cinética, o sea que la potencial no varía, pero la variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza resultante. O sea que va a ser la fuerza resultante por la distancia recorrida. La fuerza resultante en la dirección del movimiento sería la fuerza menos la fuerza de roce por la distancia. Así que vamos a tener que 35 newton menos 20 newton multiplicado por 5 metros nos va a dar
75 joules. Quiere decir que la energía mecánica y la potencial no varía, o sea que la variación de energía cinética, la variación de energía mecánica es igual a la variación de energía cinética igual a 75 joules. Vamos a ver las opciones. El trabajo total sobre la caja es nulo, falso. Sabemos que hay una variación de energía no nula, por lo tanto hay un trabajo. La caja aumenta su energía potencial gravitatoria, imposible porque se mueve sobre un plano horizontal. Aumenta su energía mecánica en 75 joules, esa es correcta por el aumento de energía cinética, que es igual al trabajo de la fuerza resultante. El trabajo de la fuerza normal es de 500 joules, la fuerza normal es perpendicular a la trayectoria y por lo tanto no realiza trabajo. La caja conserva su energía cinética, falso. La velocidad varía y por lo tanto cambia la energía cinética. Y el trabajo de la fuerza con la que se empuja la caja es de 50 joules. Bueno, digamos que es falso porque la fuerza vale 35 multiplicado por 5, 175 joules. La correcta es la tercera. Pasamos al siguiente. Bueno, el problema 4 dice que un fluido ideal e incompresible viaja a 10 centímetros por segundo por un tubo horizontal de sección circular de 1 centímetro de radio, ¿sí? En régimen estacionario. Luego el tubo se ramifica en n tubos que tienen un radio de 0,25 centímetros, ¿sí? Y en cada uno tiene una velocidad de 5 centímetros por segundo. Entonces, como el caudal inicial en el conducto principal es igual a n por el caudal en cada ramificación, vamos a tener entonces que la velocidad inicial con la que entra por el conducto principal por el área, que sería, me dan el radio, así que voy a tener 1 centímetro, pi por radio al cuadrado, que sería el área, ya que es una sección circular, y del otro lado tenemos el número de ramificaciones multiplicado por la velocidad en cada ramificación, multiplicado por pi por el radio de cada ramificación, que sería 0,25 centímetros al cuadrado. Bueno, el número pi lo puedo eliminar. La velocidad con la que entra es de 10 centímetros por segundo por 1 centímetro cuadrado igual al número de ramas por una velocidad de 5 centímetros por segundo por 0,0625 centímetros cuadrados, que también se va, por eso no importan acá mucho las unidades, mientras coinciden de los dos lados. Así que tengo 10 igual a n, y acá me va a quedar 0,3125. Esto sería 10 dividido 0,3125 igual a n. Hacemos el cálculo y 10 dividido 0,3125 nos da exactamente 32 ramificaciones. Buscamos la opción correcta y vemos que es la tercera de las de arriba, 32 ramas. Pasamos al próximo. Dice el problema: 4 tubos de resistencias hidrodinámicas idénticas, RP, cada uno son conectadas en paralelo a una bomba que mantiene una diferencia de presión delta P entre la entrada y la salida de la bomba. Por los 4 tubos circula un caudal total Q, es decir, que por cada tubo circula Q sobre 4. Luego se reemplazan dichos tubos por dos iguales entre sí de resistencia hidrodinámica RS cada uno, pero ahora conectados en serie. Se desea mantener el mismo caudal y la misma diferencia de presión en la bomba.
la relación entre RP y RS es, bueno, veamos que el caudal, cuando las resistencias se conectan en paralelo, vamos a ponerle RP, es igual al caudal de esas resistencias, esas dos resistencias conectadas en serie. Pero el caudal es igual a la diferencia de presión por la resistencia total en paralelo, y esto es igual a la diferencia de presión por la resistencia total en serie. La diferencia de presión también se mantiene, es la misma, y la resistencia total cuando se conectan esas cuatro resistencias en paralelo va a ser 1 sobre R en paralelo más 1 sobre R en paralelo más 1 sobre R en paralelo más 1 sobre R en RP elevado a la menos 1, y del otro lado voy a tener RS más RS. Bueno, acá vamos a tener 4 RP a la menos 1 igual a 2 RS. Esto sería RP sobre 4 igual a 2 RS, y RP va a ser 2 RS por 4, es decir, 8 RS. RP es 8 RS. La opción correcta es esta, la tercera de las de arriba, 8 RS. Pasamos al próximo, al problema 6. Bueno, el problema dice: un recipiente abierto a la atmósfera contiene un líquido desconocido. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y la presión absoluta del líquido a 60 centímetros de profundidad es 796 milímetros de mercurio. Entonces la densidad del líquido es aproximadamente, bueno, podemos empezar averiguando la presión manométrica, que va a ser la diferencia de presión entre la presión que tengo a 60 centímetros de profundidad y la que tengo en la superficie libre. Esta diferencia de presión va a ser igual a 796 menos 760, 36 milímetros de mercurio. A esto lo dividimos por 760 y nos quedaría 0,0474 atmósferas, que sería, si esto lo multiplicamos ahora por 101.300, nos va a dar unos 4.798,4 pascales. Bueno, entonces, como esa diferencia de presión es la densidad por la gravedad por la diferencia de altura, la densidad es la diferencia de presión sobre la densidad por la gravedad. Sobre la gravedad por la diferencia de altura, el desnivel. Bueno, vamos a tener entonces 4.798,4 pascales dividido 10 metros sobre segundos cuadrados por 0,6 metros. Así que dividido 6, esto me da 799,7, aproximadamente 800 kilogramos sobre metro cúbico, que serían 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Para eso dividimos por 1000, ¿no? Me queda 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es la correcta. Pasamos al 7. En el problema 7 dice: un local comercial se calefacciona mediante una estufa de 17.280 kilocalorías por hora de potencia calórica. El local posee una vidriera de 5 metros de ancho por 2 de altura
y 10 milímetros de espesor. Se desprecia la transmisión del calor a través del techo, el piso y las paredes. La temperatura exterior es de 0 grados. Cuando el calor fluye en régimen estacionario, la temperatura interior será, y me dan además como dato, la conductibilidad del vidrio, que es de 0,24 calorías sobre metro segundo y grado Kelvin. Bueno, la potencia me la dan en kilocalorías sobre hora. 17.280 kilocalorías sobre hora. Bueno, pero quiero ponerlo en calorías sobre segundo. Entonces, multiplicamos por 1000 y después dividimos por 3600. Esto nos va a dar 4800 calorías por segundo. Bueno, pero la potencia es la conductibilidad del vidrio por el área de la ventana, por la temperatura interior menos la temperatura exterior, dividido el espesor. 4800 calorías sobre segundo. Por lo tanto, la temperatura interior menos la temperatura exterior es igual a 4800 calorías por segundo por el espesor dividido el coeficiente de conductibilidad por el área. La temperatura interior menos 0 grados Celsius es igual a 4800 calorías por segundo por el espesor es de 10 milímetros, o sea 0,01 metro, dividido por el coeficiente que vale 0,24 calorías sobre metro segundo. Voy a poner grados Celsius, ya que acá en esta ecuación, la ecuación de Fourier, cuando nosotros trabajamos con una variación, con una diferencia de temperatura, expresarlo en grados Celsius y en Kelvin para una variación de temperatura es lo mismo. Bueno, vamos a agregar entonces ahora el área, que es el ancho por el alto, 5 por 2, 10 metros cuadrados. Bueno, se va el cuadrado, se va el metro, se van los segundos, se van las calorías y quedan los Kelvin. 4800 por 0,01 nos da 48 dividido 0,24 dividido por 10, esto nos da 20 grados Celsius. Bueno, como la temperatura exterior vale 0, la temperatura en el interior del local va a ser de 20 grados Celsius. Esa sería, buscamos ahí a ver cuál es la correcta. La segunda de arriba sería la correcta, 20 Celsius. Pasamos al siguiente. Bueno, este problema dice que un gas realiza un ciclo reversible ABCDA de la figura. Se sabe que el proceso ABCD, en el proceso ABCD el gas entrega un calor de 1000 joules. Entonces en el proceso de A, bueno, acá vamos parte por parte, de A a B, de B a C, de C a D, de D a A y el ciclo completo A, B, C, D, A. Bueno, es un ciclo reversible, o sea que en el ciclo la variación de energía interna va a ser igual a 0. Así que vamos a utilizar el primer principio de la termodinámica y vamos a colocar que la cantidad de calor en todos los procesos, la cantidad de calor es igual al trabajo más la variación de energía interna.
Bueno, en el ciclo que va de A a B, el trabajo es nulo, ya que es una transformación isocórica, volumen constante, y lo mismo ocurre de C a D. ¿Sí? En el ciclo completo la variación de energía interna vale cero. Podemos averiguar algunos trabajos. Veamos que el trabajo que tengo de B a C, hay una expansión en el trabajo positivo, va a ser la presión por el volumen en C menos el volumen en B. La presión es de 50 kilopascales. En C tengo un volumen de 7 menos 2 litros, y esto me da 7 menos 2, 5 por 50, 250 joules. Acá puedo completar 250 joules. Y el trabajo de D a A va a ser la presión por el volumen en A menos el volumen en D. La presión es de 125 kilopascales, el volumen en A es 2 litros menos 7 litros, 125 por menos 5, menos 625 joules. Acá tengo menos 625 joules. Sumando la columna tenemos el trabajo total, o sea, menos 625 más 250 menos 375. Menos 375. Como la variación de energía interna vale cero, el calor acá es de menos 375 joules. Bueno, ahora, a mí lo que me están pidiendo es que averigüe el calor intercambiado en el proceso de A. Pero nosotros sabemos que el calor que se intercambia en todo el ciclo es A, B, C, D, A, es igual al calor en el proceso A, B, C, D más el calor de D a A, ¿sí? Que es el que tengo que averiguar. Pero en ABCD, en ese proceso, el gas entrega un calor de 1000 joules. Ojo, entrega. Si entrega, C de calor es negativo, o sea que va a ser menos 1000 joules. Acá vamos a tener menos 1000 joules más el calor de D a A, y acá sabemos que son menos 625 joules. Entonces, menos 625 joules más 1000 joules, el calor de D a A es de 375 joules. Como me dio positivo, quiere decir que es calor recibido, lo recibe 375 joules. Entonces, la opción correcta es la que dice recibe 375 joules. Problema de termodinámica. Pasamos al siguiente. Bueno, una máquina térmica absorbe en cada ciclo 2000 joules en forma de calor de una fuente que se encuentra a 400 Kelvin y entrega un trabajo de 500 joules por ciclo. ¿Cuál de las siguientes opciones no podría ser la temperatura de la fuente fría para que la máquina no contradiga ninguno de los principios termodinámicos? Bueno, tenemos la máquina térmica, hay una fuente caliente que se encuentra a 400 Kelvin. De ahí la máquina toma una cantidad de calor en cada ciclo de 2000 joules. La máquina térmica procesa ese calor y entrega un trabajo de 500 joules por cada ciclo. Y va a transferir
una cantidad de calor, este sería el calor de la fuente caliente, calor de la fuente fría, a una fuente fría que se encuentra a una temperatura de la fuente fría que desconozco. Bueno, para que se cumpla el primer principio, la cantidad de calor de la fuente caliente es igual a la cantidad de calor de la fuente fría más el trabajo. Quiere decir que voy a tener 2000 joules, paso el trabajo que vale 500 joules restando, y la fuente fría tendría que recibir 1500 joules, ¿sí? Bueno, el primer principio, si se cumple esto, se va a cumplir, dan valores varios. Ahora, para que se cumpla el segundo principio, ¿sí? Acá no me dice si son ciclos reversibles o irreversibles, pero lo que se va a cumplir siempre es que la variación de entropía tiene que ser mayor o igual que cero. Sería igual a cero si fuera reversible y mayor que cero si es irreversible. Por lo tanto, la cantidad de calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría tiene que ser mayor o igual que la cantidad de calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente. Así que vamos a tener acá 1500 joules sobre la temperatura de la fuente fría, tiene que ser mayor o igual que 2000 joules sobre la temperatura de la fuente caliente, que es de 400 Kelvin. Bueno, los joules se pueden eliminar. 2000 dividido 400 me queda 5 por la temperatura de la fuente fría, 1500. Bueno, y acá vamos a tener 1500 dividido 5 mayor o igual que la temperatura de la fuente fría, es decir que 300 Kelvin tiene que ser mayor o igual que la temperatura de la fuente fría, o sea que para que la máquina sea posible, la temperatura de la fuente fría tiene que ser menor o igual que 300 grados Kelvin, así que si me dan una temperatura que supere ese valor, la máquina no va a ser posible. Tiene que ser, entonces dijimos, menor o igual. La que supere los 300, o sea, la única que no es posible es la que dice 350, ¿sí? Las demás son todas posibles porque están entre 0 y 300 Kelvin, son menores o iguales que 300 Kelvin. Así que la correcta es la que marcamos, 350, porque viola el segundo principio de la termodinámica. Pasamos al próximo. El 10 dice, se coloca una carga puntual de 2 coulombs a 3 metros de un plano infinito cargado con densidad superficial uniforme de carga positiva. En esta situación, la carga experimenta una fuerza de 1 newton. Se verifica entonces que si se ubicara la carga a 6 metros de la placa, bueno, acá lo que tenemos es que la carga final es igual a la carga inicial, la carga no va a cambiar. Y el campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico final es igual, final, inicial, digamos, estamos considerando dos puntos, uno ubicado a 3 metros y otro a 6 metros. Pero como es un campo uniforme, vale lo mismo, que va a ser, lo puedo calcular con los datos que tengo, con la fuerza dividido por la carga, o sea, la intensidad de campo sería fuerza sobre carga, y esto nos va a dar una fuerza de 1 newton y una carga de 2 coulombs, 0,5 newton sobre coulomb, ¿sí? Así que todas las que hablan de que el campo eléctrico va a tomar otro valor o que va a ser nulo, ya las descartamos automáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Como la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo multiplicada por la carga, cuando lo coloque a 6 metros es lo mismo, porque voy a tener una intensidad de campo de 0,5 newton sobre coulomb y la carga es de 2 coulomb, o sea que me va a quedar que la fuerza va a seguir siendo la misma, ya que es un campo uniforme, voy a tener
la misma intensidad de campo y la carga sigue siendo la misma, una carga de 2 coulombs. O sea que la fuerza no va a cambiar. Voy a tener una fuerza de 1 newton. La correcta es la que dice que la fuerza es de 1 newton. Las que dan otro valor son falsas. Pasamos al anteúltimo, al problema 11. Bueno, el 11 dice que se tiene un capacitor plano de placas paralelas con vacío entre sus placas de 10 milifaradios de capacidad conectados a una fuente de 50 voltios. O sea, se debe reducir la capacidad a la mitad. ¿Con cuál de las siguientes opciones se puede lograr? Bueno, yo tengo un capacitor, ¿sí? Más o menos lo dibujamos así, un capacitor plano. Bueno, yo tengo un área y una distancia entre placas. Recordemos que en función de las dimensiones, la capacidad es la constante de permisividad del vacío por el dieléctrico, en este caso no hay, o sea, no se pondría, por el área sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, yo lo que quiero es reducir su capacidad a la mitad. Entonces, podríamos, modificando el capacitor, tendríamos estas opciones: colocar un material dieléctrico con epsilon r 0,5, o sea que está acá multiplicando y reduciría la capacidad a la mitad. Otra sería reducir el área de las placas a la mitad. O sea, pondríamos un medio de A, ¿sí? Esa sería otra opción. Y la otra sería, tercero, separar las placas al doble de la distancia original, o sea, 2D. Bueno, todas estas opciones me permiten reducir, o sea, si yo esto, acá pongo 2D, se va a reducir a la mitad la capacidad. Vamos a ver qué dice: separando las placas hasta el doble, no, sí. Bueno, sí, separando las placas hasta el doble de la distancia inicial, esa es válida, es la última que tuvimos en cuenta, sería la tercera. Cambiando la fuente, en realidad la capacidad no va a cambiar cambiando la fuente, lo que va a cambiar es la carga que va a adquirir. Conectando una segunda fuente, tampoco va a producir cambios en la capacidad. Agregando otro capacitor, la capacidad del capacitor que ya tenía no va a cambiar. Cambiaría por ahí la capacidad total. Introduciendo un dieléctrico de constante relativa a 2, no, tendría que tener una constante 0,5, dijimos. Acercando las placas hasta la mitad, no, si redujo a la mitad voy a duplicar la capacidad, o sea que la opción correcta es la primera. Vamos entonces al último problema, el problema 12. Bueno, dice: la llave L del circuito de la figura puede moverse para hacer contacto en 1 o en 2. Se sabe que con la llave en 1 el amperímetro indica 1 ampere. Entonces con la llave en 2 la diferencia de potencial sobre la resistencia de 30 es de, bueno, si nosotros colocamos primero la llave en 1, ahí cerramos, bueno, toda esta parte queda desactivada. O sea, si nosotros hacemos ahora llave en 1, tenemos una resistencia total, quedan en serie dos resistencias de 10 ohm, o sea que tengo 20 ohm. Con la llave en 1 el amperímetro indica 1 ampere, que sería la intensidad total. Entonces, la fuente delta B, que va a ser la misma después cuando conecte la llave en 2, va a ser esa intensidad total por la R total. O sea, 1 ampere por 20 ohm, 20 voltios. ¿Sí? Ahora vamos a colocar la llave en 2. ¿Sí? Entonces, si coloco ahora la llave en 2, ¿sí? Cerraríamos acá
y la que queda desactivada es la resistencia esa de 10 ohm, y paso a tener ahora una R total de 10 más 30, 40 ohm. Entonces, la intensidad 1, vamos a ponerle, qué sé yo, 1 y 2. La intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2, igual a la diferencia de potencial sobre la R total, porque esto va a ser igual a la intensidad total. Y voy a tener entonces 20 voltios sobre 40 ohm, 0,5 amperes. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero averiguar es en la resistencia que llamamos 1, la de 30, delta V1 va a ser I1 por R1, 0,5 amperes por 30 ohm, y esto me daría 15 voltios, ¿sí? Y esa va a ser la opción correcta. Buscamos la que diga 15. Bueno, finaliza acá este examen final de biofísica del CBC. Bueno, si alguien tiene consultas, quiere enviar algún otro examen o ejercicio para que revisemos, o necesita clases particulares para aclarar algún tema, puede contactar con Centro de Estudios GR, puede encontrar la información para ese contacto en los datos del canal, para comunicarse vía WhatsApp o a través del mail. Gracias y hasta el próximo video.